comienzo con ellas. ¿Qué les parece? Sí, si estamos listas, el primer equipo está comenzando a compartir, ¿verdad, maestra? Nos fueron. A ver, díganme. Somos del segundo equipo, maestra. ¿Y Las de orientaciones. De orientaciones somos el segundo. ¿Y código de conducta no está todavía? Ya estamos listos. Ya estamos, maestra. Muy bien, maestro. ¿Gusta comenzar a compartir su pantalla? ¿Va a presentar o va nada más a exponer? Usted díganos. ¿Empezamos código de conducta? Sí, si nos hace favor, maestro. Correcto. Cuando te propones algo y cuando lo logras. Sabe muy bien. Que en cualquier puede ser el hijo de Esperanza. Compañeros, ¿sí se visualiza la presentación? Sí, maestro. Correcto. Pues antes que nada, muchas gracias por invitarnos y al Comité Nacional de ATPs. Muchas gracias por seguir en la lucha después de la injusticia que sufrimos. Por ahí si hay un microfonito, ¿no serían tan amables de ayudarme a silenciarlo, por favor? A un servidor, Víctor Hernández, del estado de San Luis Potosí, y a compañero Jaime Hernández de Orizaba, Veracruz, se nos asignó el tema de código de conducta para las personas servidores públicas de la Secretaría de Educación Pública. Vamos a tratar de hacerlo ágil, ameno, porque las leyes sí suelen ser pues cansadas para leerlas, para entenderlas. Algunas diapositivas, a pesar de ser texto, pues las vamos a comentar para hacer más ágil el trabajo. Bien, este código se desprende del acuerdo 160819, en el que pues lo sustenta. Tiene un artículo único, que es el que nos dice que gracias a este acuerdo se expide el código de conducta. De forma inicial, el acuerdo tiene los transitorios, tres transitorios son los que integran este acuerdo. El primero, obviamente, como en todos los acuerdos, se nos dice que el presente acuerdo va a entrar en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF, Diario Oficial de la Federación. Segundo, pues nos comenta qué acuerdos se dejan o se omiten y que este acuerdo, el 160819, es el que sustituye al 261215, que fue publicado el 26 de enero de 2016. En el tercero se nos hace saber que si hubo denuncias de alguna parte al Comité de Ética y Prevención de Conflictos, que es el que sustenta, este Comité de Ética es el que sustenta el Código de Conducta, pues van a seguir esas denuncias, esas demandas, obviamente sujetas a estas nuevas disposiciones. Y por último aparece la rúbrica del exsecretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, 19 de julio de 2019. Vamos a ver cómo se compone el acuerdo. El acuerdo se compone de 10 capítulos, compañeros. Antes de esos capítulos viene el índice. En el primer capítulo aparece la carta de invitación de parte del secretario de Educación.
Segundo capítulo, aparece el objetivo del código de conducta. Tercero, el ámbito, hasta qué alcance tiene este código de conducta, a qué trabajadores aplica. El cuarto, la introducción. Quinto capítulo viene todo lo normativo, tal vez no se va a ver todo lo normativo porque son muchas leyes, se mencionan. Obviamente la que prevalece por todo, pues es la Constitución en el marco normativo. Capítulo 6, el glosario, también gran cantidad de términos que se manejan. Capítulo 7, principios, valores y reglas de integridad. El 8, conductas de actuación. Capítulo 9, instancias encargadas de implementar, de interpretar, consultar y asesorar el código de conducta. Y el 10º sería la carta de compromiso. El capítulo 1, compañeros, aparece de esta manera. Es la invitación, una carta de invitación que hace el exsecretario de Educación a los colaboradores de la Secretaría de Educación Pública. Voy a leer algunas partes que me parecen fundamentales, no tal cual. Vamos a leer lo que yo consideré que es más importante. Bien, se menciona que es importante construir un gobierno confiable para toda la ciudadanía. Por eso, el código de conducta, por eso es importante contar con él. Se menciona que todas las personas servidoras públicas de la SEP van a observar el comportamiento, pues, de la mejor manera, mostrar un comportamiento más adecuado, y más porque tratamos con personas. Entonces estas personas deben de recibir un trato muy digno, un trato basado o apegado a principios, a valores, a reglas, a ética pública, todo para dignificar el servicio público, una labor muy humanista, fortalecer instituciones y el bienestar de la ciudadanía. Y obviamente todo va a repercutir en los educandos, quienes cuentan con un derecho a una educación pública, laica, gratuita y de calidad. Se rechaza absolutamente las conductas que atenten contra la integridad y dignidad de las personas. Es importante que las personas que laboramos en la SEP trabajemos bajo el principio de cero tolerancia a discriminación, al hostigamiento sexual y al acoso sexual. Es muy importante que es actuar de forma coherente e íntegra a este código de conducta. Y por último, nos invita a que conozcamos este código, a hacerlo nuestro y asumir todo lo que de él emana, los principios, los valores, las reglas de integridad. Y aparece pues el nombre del exsecretario de Educación. Capítulo segundo. En el capítulo segundo va a aparecer el objetivo de este código de conducta, el cual es proporcionar a las personas servidoras públicas de la SEP las conductas éticas que van a orientar nuestra actuación para que el desempeño en nuestro empleo, nuestro cargo, nuestra comisión, sea nuevamente bajo principios, bajo valores, bajo reglas de integridad, en las que se van a ver presentes en algunas situaciones específicas. Y con todo esto vamos a lograr crear condiciones que permitan acceder a las mexicanas y mexicanos a una educación de excelencia en el nivel y modalidad en el que estemos trabajando. Quienes trabajamos en la SEP tenemos este compromiso, lograr una educación incluyente, una educación de inclusión, de equidad y de excelencia. Son términos que prevalecen en esta nueva escuela mexicana, compañeros. La inclusión, la equidad y la excelencia. Como son principales componentes del tejido social y para acceder a una mejor calidad de vida. Esto sería el objetivo, aparece en el capítulo segundo. Tercer capítulo es el ámbito de aplicación y obligatoriedad. El ámbito va a ser, este código va a ser observado y cumplido, sin excepción, en los trabajadores de la SEP. Quien tenga algún cargo, alguna comisión que integre la SEP o que esté dentro del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses de la SEP, sin importar el régimen de contratación, sin importar el tipo de contrato que tenga la persona, sea de honorario, sea interino, debe demostrar este código de conducta. Y obviamente el incumplimiento va a dar lugar a ciertos procesos administrativos
conforme a la norma vigente. Capítulo cuarto, compañeros, aquí resalté en otro tono de azul los principios que nos va marcando este código de ética a través del gobierno federal. Primeramente, a través de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se menciona en la fracción 3, tercera, artículo 119, que se deben mostrar principios de legalidad, de honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. También en el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas se menciona que debemos trabajar con los principios legales de economía, disciplina, profesionalismo, objetividad, transparencia, rendición de cuentas, competencia por mérito, eficacia, integridad y equidad. Debemos de aplicar una conducta orientada al buen desempeño del empleo de cargo o comisión. Y en esto, compañeros, deben de prevalecer o debemos de regirnos por los siguientes valores: interés público, respeto a los derechos humanos, igualdad y no discriminación, equidad de género, entorno cultural y ecológico, y cooperación y liderazgo. El capítulo quinto, compañeros, es el marco normativo. Aquí en el Código de Conducta aparece cada uno de estos puntos que les compartimos desglosado. La legislación, obviamente, aparece en primer lugar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y algunas otras leyes. Vienen alguna serie de tratados multilaterales. El reglamento, nada más se maneja el reglamento interior de la SEP. Vienen algunos acuerdos, protocolos, la guía que se deben seguir los estados para elaborar el código de conducta y algunas publicaciones que apoyan esta parte de la elaboración del código de conducta. No los quisimos incluir aquí, ya que pues en el documento que les compartimos pues va subrayado todo esto. Y también se nos haría a lo mejor hasta más cansado compartir todos estos documentos. Vamos a cederle la palabra al compañero Jaime. De mi parte es lo que me tocó compartirles. Espero que haya sido de su agrado y que no haya sido tan tedioso, porque esto de las leyes en algún momento sí puede llegar a serlo por la cantidad de artículos, de transitorios y de capítulos que llegan a tener las leyes. Adelante, compañero Jaime. Y buenas tardes, compañeros. Vamos a continuar con el Código de Ética y en el capítulo sexto vamos a ver un poco del glosario y aquí nosotros seleccionamos trabajo de independencia de la relación jerárquica de las personas involucradas que atenten contra la autoestima, la salud. Entonces, estos aspectos, por ejemplo, el acoso sexual. Creo que está teniendo un poquito de problema con su red, maestro. Compañero Jaime, se escucha un poco cortado lo que nos comparte. Creo que lo sacó de la sesión, ¿eh? Sí, le estoy preguntando. Sí, Si gustan, continúo para agilizar los tiempos. A ver sí, si ahorita para... vuelve a poder ingresar el compañero. ¿Les parece? Claro que sí, maestro. Aquí estoy. Ahí está. Bueno, entonces, con respecto les decía yo del acoso, hostigamiento laboral, el acoso sexual, el código de ética,
Entonces, este es el glosario, ¿sí? del documento que estamos presentando para poder entender los términos que lo integran. Continúe, maestro, por favor. Aquí el otro concepto, la equidad, que es el principio relacionado con la idea de igualdad sustantiva que debe prevalecer a favor en cualquier persona. El hostigamiento sexual, que es el ejercicio del poder en una relación de subordinación, ¿sí? O sea, de que como trabajadores de la SEP, pues no se debe de permitir este tipo de actos. La igualdad de género, que es la situación en la cual los hombres y mujeres acceden con respecto a las posibilidades, que tenemos que tener las mismas posibilidades y oportunidades al uso y control y beneficio de los bienes y servicios. Las reglas de integridad son aquellas que rigen la conducta de las personas servidoras públicas en el desempeño de sus empleos, cargos u comisiones. Entonces, hagan de cuenta que todos nos tenemos que regir por estas reglas de integridad. ¿Sí? Como trabajadores de la SEP, nuestro comportamiento siempre debe de estar guiado por ser íntegros y prestar un buen servicio a la sociedad. La siguiente, maestro. Capítulo séptimo, principios, valores y reglas de integridad. ¿Cuáles son los principios que debemos de poseer los trabajadores? La legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad, la eficiencia, la economía, la disciplina, el profesionalismo, la objetividad, la transparencia, la rendición de cuentas, la competencia por el mérito, la eficacia, la integridad y equidad. Los valores que nos deben de prevalecer, sobre todo, es el respeto y el respeto de los derechos humanos, la igualdad, la no discriminación, la equidad de género, el entorno cultural y ecológico, cooperación y liderazgo. ¿Cuáles van a ser nuestras reglas de integridad? Sí, como trabajadores, actuación e información pública, contrataciones públicas, licencias, permisos, autorización, concesiones, programas gubernamentales, trámites y servicios, desempeño permanente con integridad, administración de bienes, proceso de evaluación, control interno y procedimiento administrativo, y también la cooperación con la integridad y comportamiento digno. Esto último es muy importante porque en la zona, hagan de cuenta que mostramos este documento y los compañeros como dice a los trabajadores de la SEP y no dice específicamente docentes, directivos, personal de intendencia, los que están en la oficina como secretarios, a todos nos va o sea, entramos dentro de este código de ética y nos debe de conducir. El siguiente. Ahora, ¿cuáles son las conductas en el capítulo 8 de actuación de las personas servidoras públicas? Esto es muy importante comprenderlo porque nos debe de regir. 1. Respetar, garantizar, promover, proteger sobre todo los derechos humanos, prestando su servicio a todas las personas de forma respetuosa, eficiente, imparcial, sin discriminación, ostensión y con una clara orientación al interés público. Asimismo, evitarán agredir, hostigar, amedrentar, acosar, intimidar, extorsionar o amenazar física, verbalmente o por algún medio al alumnado. Fíjense, aquí es muy importante porque se dan casos de que, hagan de cuenta que pues, los docentes son autónomos en sus aulas y a veces están ocurriendo situaciones que como maestros creemos que estamos actuando bien y hay alguna situación aquí de agresión, hostigación, sí, o estar pues amedrentando a los alumnos con dinero, con las calificaciones. Entonces los compañeros pues deben de saber que este actuar, pues ya al finalizar ahorita les vamos a mostrar que se firma la carta compromiso
Y entonces, pues, ahora sí, este código, su función es ese, de que como trabajadores tenemos derechos y también tenemos obligaciones que cumplir. 2, mantener un comportamiento digno para conservar espacios de trabajo y educativos libres de hostigamiento y acoso sexual, así como laboral. 3, evitar realizar actividades ajenas al desempeño de sus empleos, cargos, comisiones, por lo que deberán actuar conforme a las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas aplicables en el servicio y atención hacia las y los particulares. Además, personas servidoras públicas con los que llegare a tratar, por lo que se conducirán con actuación, con absoluta vocación de servicio a la sociedad. Entonces, pues como docentes tenemos que desempeñar nuestra labor prestando el servicio y logrando que los alumnos aprendan. Ir a la escuela a desempeñar con toda nuestra vocación de servicio el trabajo que tenemos, valorar nuestro trabajo. Siguiente, compañero. El 4, lo más importante aquí que considero que podemos retomar es que tenemos que tener el mismo trato a los compañeros, a los alumnos, ¿sí? Entonces, dentro del aula, dentro de la escuela, se debe de generar siempre, por ejemplo, un ambiente de competencia sano y garantizando las mejores condiciones para el desarrollo del país en materia educativa. 5, con el fin de proporcionar a los ciudadanos las herramientas suficientes para que puedan integrarse con éxito a la vida productiva, los trabajadores o servidores públicos de la SEP actuarán de manera íntegra en el desempeño de su empleo, cargo o comisión. Sí, así sea un compañero de base, un compañero que está cubriendo un interinato, etcétera, siempre dentro de las escuelas deben de mantener un comportamiento digno para prestar un buen servicio. 6. Las personas servidoras públicas, bajo el principio de rendición de cuentas, informarán, explicarán y justificarán sus necesidades y acciones y las sujetarán al escrutinio público, por lo que atenderán, responderán de forma honesta y transparente las solicitudes y o requerimientos de información de las personas y de organismos fiscalizadores. Sí, por ejemplo, cuando van a hacernos una auditoría a las escuelas, estamos obligados a mostrar todo lo que ellos nos soliciten. Sí, entonces, a veces los compañeros se molestan porque tan solo yo voy con el supervisor y les preguntamos si tienen sus expedientes, si tienen sus planeaciones, si tienen su lista de asistencia, y como que no les parece que uno les pregunte estas situaciones. Entonces, pues nosotros les evitamos un problema, porque ustedes saben que si llegan los de la auditoría y nos preguntan todas estas situaciones y no tienen nada, entonces pueden ser sujetos a una sanción. Siguiente, compañero. Aquí lo más importante, que nos debemos de conducir con sencillez, ¿sí? O sea, ser personas donde demostremos con nuestra labor docente la honestidad, la transparencia, la lealtad, la cooperación. Sí, como docente siempre estar dispuesto a apoyar a los demás compañeros y a los padres de familia y a los alumnos. En el 8, administrar los bienes, recursos y servicios públicos a su resguardo, con austeridad, eficacia, legalidad, disciplina. 9, buscar en todo momento la máxima atención de las necesidades y demandas de la sociedad por encima de los intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la población. Y los servidores públicos se conducirán buscando en todo momento la máxima atención de las necesidades y demandas de la sociedad. ¿Sí? Sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio. ¿Sí? O sea, siempre prestar el servicio ahora sí sin esperar nada a cambio. ¿Sí? Porque a veces ya ven que tan solo se dan los casos de que
los maestros creen que uno les va a atender en la supervisión si te regalan algo, pero la verdad es mejor hacer bien nuestra labor sin esperar algún regalo, algún obsequio, ¿sí? Porque después se puede prestar a malas interpretaciones. Siguiente, compañero. En el punto número 10, otorgar un trato digno y cordial a los usuarios, sin conceder privilegios o preferencias. ¿Sí? Siempre prestar el servicio, tratar a las personas, a los alumnos, a los padres de familia, por igual. En el 11, evitar valerse de las atribuciones o facultades de su empleo, cargo o comisión para designar, nombrar o intervenir con la contratación del personal. Entonces, aquí este punto número 11 habla de que, pues, no nos podemos valer del cargo para querer, ahora sí como dicen, utilizar las palancas para poder brindarle el trabajo, alguna oportunidad a los demás, sino que mantenernos al margen, ¿sí? Siempre de manera profesional, transparentes, objetivos y equitativos. Entonces, nosotros no podemos irnos más allá de nuestras atribuciones. En el siguiente. Optimizar, abajo en el piso, el uso y asignación de los recursos, administrar los bienes y servicios. Sobre todo aquí en el punto número 12 es tan solo si nos dan algún apoyo por parte del gobierno, saber utilizar todos los recursos que se otorguen y darles buen uso. En el punto número 13, para la creación de condiciones que permitan asegurar el acceso de todas las mexicanas y mexicanos a una educación de excelencia, las personas servidoras públicas de la SED garantizarán la igualdad de oportunidades mediante procedimientos objetivos y equitativos. Hablamos otra vez de lo que es tratar a las personas con un trato digno y cordial. En el 14, ajustar su conducta de manera congruente con los principios. ¿Sí? Ya ven que como docentes debemos de actuar dando el ejemplo. ¿Sí? O sea, no vamos a corregir a los alumnos y no tener un buen comportamiento dentro de la escuela. ¿Sí? Igual el director, el supervisor, tiene que enseñar con el ejemplo para poder darle un trato digno a las personas. En el siguiente. Y aquí en el capítulo 9, instancias encargadas de la implementación, interpretación, consulta y asesoría del Código de Conducta de las personas servidoras públicas de la Secretaría de Educación Pública. En virtud de lo anterior, a fin de brindar certeza a las personas servidoras públicas de la SEP, las instancias que están legitimadas para su interpretación, consulta y asesoría del mismo, en caso de dudas con motivo de su aplicación, aquí vamos a recurrir a los integrantes del Comité de Ética y Prevención de Conflictos, el presidente del Comité de Ética de Prevención de Conflictos y el órgano interno de control de la SEP, así también como la Unidad Ética de Integración Pública y la Prevención de Conflictos, y el orden en que están enunciadas. Entonces, estas son las instancias donde, pues si hubiera alguna duda en la aplicación del código, pues ellos apoyarán. Perdón. Siguiente, compañero. Y aquí es donde viene, como les mencionamos, la carta compromiso. ¿Sí? Entonces, aquí el docente, el directivo, el trabajador de apoyo, tiene que leer muy bien la carta compromiso porque, ahora sí como lo dice, se comprometen a tener un comportamiento, pues, ético y responsable. Entonces,
Si creen conveniente, pues leemos la carta de compromiso. Si no, como ustedes indiquen, compañeros. O nada más aquí, ya ustedes en su momento la pueden leer. Sí, mejor continúe, maestro. Ok. Sí, otro. Y aquí ya, ya que se lee la carta, entonces debe de firmarlo el compañero trabajador, nombre y firma. Y entonces todavía a nosotros acá, tan solo en Veracruz, no nos han solicitado que los docentes firmen esta carta de compromiso. No sé en las otras entidades, pero pues nosotros en su momento se las dimos a conocer a los compañeros para que pues sobre todo que estén enterados de que hay nuevas disposiciones y que debe de haber un buen comportamiento dentro de las escuelas. Entonces, eso sería todo, compañeros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestros. Los dos Disculpen compañeros. que es mucha teoría, pero No, maestra, estuvo bien así la organización, ¿verdad? Y como usted dice, si a lo mejor alguien quiere detallar en alguna cuestión muy particular, bueno, pues nos remitimos al documento que ya tiene algunas ideas resaltadas, ¿sí? Incluso hay códigos códigos de conducta también por estado. Bueno, por ejemplo, en el estado de Aguascalientes también existe el código de conducta, ¿sí? Pero el de nosotros es un archivo de consulta, todavía no está, creo que todavía no está publicado en el diario así como ya aprobado, ¿verdad? Y como dice el maestro, el código de conducta lo que hace es, pues mejorar nuestra actuación, ¿verdad? Y por ahí ya nos dio un ejemplo muy claros de hacia dónde pudiéramos nosotros incurrir, los docentes hacia dónde pueden incurrir en alguna situación que quizás, bueno, pudiéramos meternos en problemillas, ¿verdad? ¿Y cuál es nuestra función? Pues nosotros conocer el código de conducta para dárselo a conocer, así como decía el maestro, y de esa manera, pues nosotros también contribuir a la mejora, ¿verdad? Acerca de en la cuestión de la protección de los niños y todo lo que tiene que ver al trato con los alumnos. Pues muchas gracias, compañeros. Y pues vamos a la siguiente presentación, ¿sí? La siguiente, ya están ahí listas las compañeras también, desde muy temprano, también ellas ya estaban integradas. Ya va a comenzar a compartir la maestra Marlene. Muchísimas gracias, maestra Marlene. Gracias, Vamos gracias. a ver las orientaciones. Fíjense, este documento de orientaciones está muy, bueno, en alguna ocasión lo analicé y pues está interesante, ¿no? Desde todo lo que se debe de hacer y todo lo que muchas veces los docentes hacen de manera equivocada. Bueno, ahorita las compañeras nos van a exponer. Gracias, compañera. Listo, muchas gracias, maestra. Pues para continuar más o menos con la misma línea, con el mismo tema que ahorita nos compartieron los compañeros, vamos a ver las orientaciones para la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica. También habla un poquito pues de nuestro código, ¿verdad? Al mencionar la palabra maltrato, que va un poco dirigido hacia nosotros. Por eso les digo que tiene relación con lo que ahorita estaban compartiendo los compañeros. Pues primero que nada, para ver a grandes rasgos de dónde surge este documento, pues primero en el 2011, a raíz de la reforma constitucional, se le da mayor énfasis al reconocimiento de los derechos humanos. En diciembre del 2014 se publica la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y pues obviamente ahí todavía se les da más énfasis al reconocimiento de dichos derechos humanos valga la redundancia, de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, pues obviamente se establecen unas obligaciones al Estado, que es la de garantizar y promover dichos derechos para prevenir la vulneración, perdón. El 27 de noviembre de 2014 se organizan foros de consulta para elaborar un conjunto de propuestas y recomendaciones para garantizar un mayor y mejor acceso a la justicia. Todo esto pues se trabaja durante un año, entonces hasta el 2015 pues se tiene todos esos resultados, o sea, se hacen ahí dichos foros, se hacen
unas mesas de trabajo y en especial en la mesa que se denomina violencia en las escuelas, se identifica que los distintos tipos de violencia y en particular el acoso escolar son cada vez más graves. Entonces es una problemática recurrente y pues obviamente convergen muchos factores y es importante darle solución a esa problemática. Entonces a partir de eso se identifica, se propone una alternativa y es así que se crea este documento que vamos a analizar. Dice, la alternativa es la creación de protocolos de prevención, detección y actuación. Entonces, por eso se desarrollan las orientaciones para la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso y maltrato en las escuelas de educación básica. Obviamente va a ser un referente nacional para contribuir a la armonización del conjunto de acciones que se viene realizando en la materia. Todo esto es pues para que haya un marco legal, ¿verdad? Un marco, unas estrategias, unos mecanismos que sea igual para todos, que sean, pues ahora sí que los pasos a seguir, ¿verdad? Que todos, podamos contar con ellos desde cada uno de su función, el docente, el ATP, el supervisor, y pues poderle dar seguimientos a todos esos casos que se vayan presentando. Obviamente también es una responsabilidad de las autoridades educativas decidir las estrategias para salvaguardar la integridad física, psicológica y emocional de niños, niñas y adolescentes durante su estancia en los planteles. Por tal motivo se establecen acciones, se establecen áreas de canalización, intervención y orientación, áreas correspondientes y tipo de canalización a cada una, mecanismos y formatos de seguimiento, de difusión y de canalización. Y pues se requiere la participación de todas las autoridades educativas locales y de todo el personal involucrado, ¿verdad? Aquí pues toda la comunidad educativa tenemos que ver. Entonces ahí pues vamos a ver lo que es la introducción. México tiene requiere generar ambientes escolares de paz, ¿verdad? Si estamos hablando de todo lo de los derechos humanos, del respeto a los mismos, pues entonces se requieren generar esos tipos de ambientes. La creación de comunidades escolares capaces de promover la cohesión social, limitando e inhibiendo las conductas violentas. Y ya pues todo esto le genera al Estado mexicano, la autoridad educativa y a las autoridades educativas locales la obligación de prevenir la violencia en el ámbito escolar y en cada uno de los espacios de intervención. Deben promover, respetar y garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y ya en específico la SEP, ahora sí pues atendiendo a todo lo anterior, y pues a lo mejor puede sonar repetitivo, ¿verdad? Pero pues por ese motivo se presenta este documento, el de orientaciones. Todo obviamente va encaminado a la prevención de la violencia en el ámbito escolar y se orienta a reducir y detener el daño que genera. Hay dos niveles de actuación, como el mismo nombre del documento lo dice. En este caso sería la prevención, es un nivel primario, el evitar que las acciones procuran impedir la aparición de la violencia e incidir en su erradicación, perdón. Y les digo, remitiéndonos al nombre, ya sería la detección y la actuación. Cuando ya se dio el caso, pues ahora sí se hace un nivel secundario, que ya ahí implicaría el detener. Estas acciones se apuntan a cesar la violencia existente, detectando y atendiendo las situaciones de riesgo, identificando los posibles agredidos y construir conciencia de daño de las conductas violentas, con el objetivo de evidenciar y detener la evolución del daño. Todo esto va a concluir en el hecho de prevenir y salvaguardar la integridad de niñas, niños y adolescentes. Y pues ya sabemos que es responsabilidad de nosotros como adultos. En el hogar, pues los padres de familia ahí son los responsables o los tutores, y en la escuela, pues toda la comunidad educativa, ¿verdad? Maestros, directivos, supervisores, o sea, todas las figuras educativas ahí entramos. Los objetivos del presente documento, bueno, el general, ahora sí que les digo, suena muy repetitivo porque todo vuelve a mencionar el nombre como tal de las orientaciones. Pues el objetivo general es el de proporcionar elementos para la elaboración de los protocolos, pues para la prevención, detección y actuación, ¿verdad? Todo esto con la finalidad de salvaguardar la integridad de los alumnos. Y ya los específicos, pues otra vez nos remite al mismo nombre. Ya sería proporcionar las autoridades educativas locales los criterios que sirvan como base para la elaboración de, y pues ya aquí ya lo divide, ¿verdad? En lo que es la prevención, detección y actuación de abuso sexual, para la de acoso escolar y para el maltrato. O sea, ya aquí lo define cada uno por separado. Y el otro objetivo específico ya sería sensibilizar a la comunidad educativa sobre la necesidad de involucrarse activamente a favor de dichos derechos.
Entonces, pues ya nos dice aquí que la SEP, de conformidad con el artículo 12, fracción 14 de la Ley General de Educación, propone a las autoridades educativas este material. Pues les digo, suena muy repetitivo, pero es para que se desarrollen estos protocolos. Se presentan unas orientaciones y pues todo esto va dirigido al ámbito de prevención y detección, como ya les había dicho, que ya son los procedimientos para hacerlo antes, ¿verdad? O sea, que todos aquellos puntos, o sea, todas las autoridades pueden ir registrando todos esos datos, los indicadores que sirvan para la incidencia de casos, o sea, tomar nota de que, bueno, esto está pasando, ¿qué podemos hacer para prevenir, verdad? Para en el futuro, bueno, ya se dio, pero para prevenir ciertos casos que vemos que tienen la misma incidencia. En este caso sería de la prevención y detección, pero si pues se han estado dando, se siguen dando, bueno, ¿qué mecanismos vamos a aplicar para, bueno, ya se dieron, entonces, ¿qué acciones vamos a hacer para salvaguardar la seguridad de los niños, verdad, que están siendo agredidos? Y la responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública, bueno, pues como ya lo sabemos, brindar la capacitación y asesorías, que pues a veces se suelen dar, a lo mejor no como quisiéramos, pero en ocasiones, ¿verdad? Presentan ahí, nos dan presentación de esto, o cada año nos citan, ¿verdad? Apoyar a la entidad en la elaboración o actualización de los protocolos, conjuntar esfuerzos para la implementación y seguimiento de los protocolos, favorecer la coordinación necesaria con las instituciones competentes, apoyar en la elaboración de un plan de implementación y difusión de los protocolos, impulsar la integración de una red de atención y apoyo en las escuelas, implementar el Programa Nacional de Convivencia Escolar, que pues obviamente todo va relacionado, y mantener actualizado el sitio web de la SEP con información, orientación y materiales relacionados a todo eso, al abuso sexual, al acoso y al maltrato. Y bueno, aquí ya vamos a ver el marco conceptual, para poder entender de lo que vamos a estar hablando durante todo el documento, y como quiera lo vamos a ver al final con el glosario. Pues ahí nos dice que todo esto, la dominación o abuso de poder, ocurre cuando él o los sujetos a quienes se aplica el poder están incapacitados de ejercer resistencia. Este material busca atender las situaciones mencionadas a continuación. El abuso sexual infantil se refiere a la interacción del adulto que ejerce poder y o control sobre niños, niños y adolescentes para estimulación sexual de sí mismo hacia el menor de edad y o algún testigo, pudiendo existir o no contacto físico. O sea, no nada más es imaginarnos, digamos, la palabra, la violación como tal, sino desde el hecho de que él observe o de tocarse algún órgano genital, ¿verdad? O sea, sin que haya ese contacto físico, pero pues ahí ya entraría lo que es el abuso sexual, ahí se le denomina así. El maltrato escolar es el uso de la fuerza o poder a través de la violencia física, psicológica, emocional y o negligencia o omisión que ejerza cualquier trabajador al servicio de la educación hacia los alumnos, que era más o menos lo que hablaban nuestros compañeros anteriores, ¿verdad? El código de conducta de nosotros, ¿verdad? Pues tenemos que ser muy cuidadosos, que no necesariamente haya un maltrato físico, sino desde cómo les hablamos a los alumnos, todo eso pues ya puede ser un maltrato psicológico. Y el acoso escolar ya se refiere a toda conducta intencional, direccionada, frecuente y en desigualdad de poder, ya sea física, edad, social, económica, etcétera, que se ejerce entre los alumnos y en el entorno escolar, con objeto de someter, explotar y causar daño. Tiene 3 características: intención, repetición y duración. Y bueno, ya se divide en varios tipos de acoso, ¿verdad? El verbal, como su mismo nombre lo dice, expresar palabras desagradables o agresivas. En lo social, pues consiste en lesionar emocionalmente las relaciones de un alumno o alumno con otro u otros. Y ya lo físico, pues sería la acción continua de un alumno o alumnas para lastimar u ocasionar lesiones corporales a otro u otros. Y recordemos que pues muchas veces un alumno puede tomar distintos roles, ¿verdad? Puede ser el que es acosado, el acosador o a veces el testigo. Como quiera, ahorita mis compañeras continúan hablándonos un poquito más adelante sobre ello. Continuamos, maestra Gris. Gracias, maestra Marlene. ¿Le puede dar a la siguiente, por favor? Bueno, en este documento también nos habla acerca de la importancia. La anterior, maestra Marlene, por favor.
Gracias. Acerca de la importancia del desarrollo de las habilidades es una de las formas de lograr el desarrollo integral de los alumnos y la prevención de conductas poco saludables en las escuelas. Nos manejan las dos definiciones de las habilidades sociales. Se consideran como aquellas conductas necesarias personas para optimizar las relaciones interpersonales a través de la expresión adecuada . Perdón, maestro, es que me sacó el internet. La expresión adecuada y el respeto por las emociones, opiniones y necesidades propias y de los demás. Y esto se lograría, no tendría el logro de relaciones funcionales, armónicas e inclusivas. Y por otro lado, también está emociones propias y de las otras personas, así como una adecuada expresión y regulación de pensamientos y emociones. Y esto contribuye a guiar el comportamiento y favorecer la forma de relacionarse con los demás. También nos dice que tanto las habilidades sociales como las emocionales están asociadas a las habilidades de convivencia para el establecimiento de relaciones interpersonales saludables y efectivas. La siguiente, maestra, por favor. Otra de las definiciones es la de inteligencia emocional, que es la habilidad para percibir, comprender y asimilar y regular las emociones propias y la de los demás. Contribuye a que los alumnos reflexionen sobre sus emociones, permite la autoconciencia, la autorregulación de las emociones para que apoyen en la guía de la conducta y de los procesos del pensamiento, con la finalidad de lograr el bienestar personal. Inteligencia social es la capacidad de entender, tratar y relacionarse de manera armoniosa y pacífica con las personas que nos rodean. De acuerdo con Goldman, la importancia de desarrollar la inteligencia social en los alumnos radica no solo en que las relaciones entre iguales contribuyen al desarrollo cognitivo y social, sino también a la eficacia de su futuro comportamiento como adultos. Bueno, el desarrollo de las habilidades sociales y emocionales contribuyen a 3 factores importantes. El primero es el de fortalecer la autoestima y la identidad, mediante el desarrollo de su capacidad para conocerse, cuidar de sí, valorarse, autorregularse, comunicarse y decidir de manera asertiva. También ayuda en el mejoramiento del desempeño académico, al desarrollar la capacidad de manejar el estrés y la ansiedad, lo que permite la mejora de las relaciones de las funciones ejecutivas que se involucran en el proceso del aprendizaje, y también a prevenir conductas de riesgo, al fortalecer la capacidad de los jóvenes para tomar mejores decisiones, que éstas sean reflexivas y asertivas. La escuela tiene una función social, entre la que destaca el desarrollar y fomentar habilidades en los alumnos como una estrategia para prevenir el aprendizaje de conductas violentas y su desaprendizaje en caso de presentarlas. En este documento nos mencionan los factores de riesgo y factores protectores, los cuales son aquellos que disponen y pueden prevenir que un alumno resulte agredido o bien trascienda agresor, en este caso específicamente en la escuela. Entre los factores de riesgo viene el posible maltrato psicológico, la carencia de habilidades personales y sociales, la escasa autoafirmación, falta de comunicación, barreras para el aprendizaje, entre otros. Y bueno, esto es en el nivel entre niños, niñas y adolescentes, y los factores de protección sería el buen desarrollo de habilidades personales y sociales, la asertividad y el afrontamiento. Otro factor de riesgo sería la carencia de valores, las pautas de actuación en situaciones conflictivas, egocentrismo y el trato discriminatorio. Esto sería en la escuela y el personal escolar. Uno de los factores de protección sería
los valores, la cooperación, la empatía, la resolución de conflictos, la inclusión, la equidad, la atención eficaz a la diversidad. Otro factor sería el estilo autoritario y coercitivo, la falta de límites, la falta de respeto, el inadecuado afrontamiento de las situaciones de aislamiento familiar en el nivel de la familia. Y bueno, uno de los factores de protección, estilo democrático, el ir educando a los niños en un estilo democrático, el saberlos escuchar, el hacer uso de la negociación para la resolución de conflictos, el respeto mutuo entre los integrantes de la familia, la buena comunicación, la relación con el centro educativo, es decir, que no desentiendan que no se desentiendan de los niños ya por mandarlos a la escuela y que ya no se enteren de qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Y bueno, por último, otro factor de riesgo sería los modelos de violencia y acoso, los valores sociales competitivos. Y uno de los factores de protección sería la resolución de conflictos, alternativas de ocio y grupos de apoyo, recursos sociales, promoción de la tolerancia, igualdad y la mediación. En el documento nos mencionan diferentes categorías de los factores de riesgo, entre los que mencionan los personales, que podrían ser las características individuales, como son las discapacidades, los retrasos en el desarrollo madurativo, la carencia de competencias emocionales y comportamientos problemáticos precoces o acoso entre iguales. Otro sería un factor de riesgo familiar provocados por la tensión familiar, los malos tratos y maltrato de género, estructura familiar conflictiva y violenta, enfermedades mentales en familiares, migraciones forzadas por trabajo o inseguridad y la pertenencia étnica y o lingüística, entre otros. Del grupo de iguales, que sería el rechazo, presión negativa de los compañeros, modelos desfavorables para la tolerancia y equidad y acoso escolar. Entre los escolares se encuentra el fracaso escolar, el descontento, el clima conflictivo y agresividad en el plantel. De la comunidad sería la desorganización, la delincuencia, la accesibilidad a las armas, la adicción a las drogas, el desempleo, las escasas oportunidades de desarrollo. Y de la cultura serían aquellos que favorecen a conductas competitivas, agresivas y son permisivas con la violencia en general. También existen condiciones del entorno que pueden hacer a los niños y a las niñas y adolescentes vulnerables, como sería la situación de desprotección, la falta de satisfacción a las necesidades básicas, retrasos en el desarrollo, la carencia afectiva, el crecimiento en un entorno de relaciones violentas, condiciones de aislamiento, carencia de redes familiares y sociales de apoyo, la ausencia prolongada de los padres por diferentes motivos, los insuficientes ingresos económicos y condiciones laborales precarias e inestables, y la falta de vivienda o que no reúne las condiciones adecuadas para estar en ella. También se pueden distinguir distintos niveles de riesgo social a los que los niños pueden estar expuestos. Y bueno, dependiendo del nivel en el que se encuentren, demandarán las prioridades o las estrategias para prevenir, detectar e intervenir en los diferentes casos, ya sea de abuso sexual infantil, de acoso escolar y de maltrato. Estos niveles de riesgo se dividen en alto, medio y bajo. Entre los niveles de riesgo alto, bueno, nosotros decidimos presentárselos tal cual como venían en las tablas, aunque es muy extenso, pero bueno, son los indicadores que son cosas que ya tenemos que se... Perdón. Bueno, no sé si gusten que los vayamos diciendo uno por uno. ¿Sí? Bueno, entre los niveles de riesgo alto se encuentran los malos tratos físicos y psicológicos en situaciones de abandono, en relación con el sistema penal, institucionalizados con pocas o nulas posibilidades de volver con su familia biológica y con problemas de inadaptación, procedentes de un elevado grado de desestructuración de todos los niveles,
en contacto con las drogas como consumidores o porque trafiquen con ellas, vinculados con la prostitución y la pornografía, en situaciones de calle, que no asisten a la escuela o con altos niveles de ausentismo y fracaso escolar, con problemas de salud graves, fundamentalmente de tipo psicológico. Entre los factores de riesgo medio se encuentran los institucionalizados con posibilidades de regresar a su familia biológica, procedentes multiproblemáticas donde el nivel de desestructuración no es muy grave, un acogimiento familiar. Y bueno, en nivel de riesgo bajo se encuentran con problemas de habilidades sociales pertenecientes a minorías étnicas o culturales y con inadaptación escolar y fracaso escolar y con problemas de salud. Y también mencionan los factores protectores. Entre los factores protectores se han identificado 6 áreas y las necesidades que serían los aspectos para poder atender esas áreas y los efectos que se tiene al no ser cubiertos. La primera área es la fisiológica y requiere de atención en cuanto a la nutrición, el sueño, la salud, la higiene y el vestido. Y sus efectos al no ser cubiertas serían las enfermedades, deficiencias, trastornos físicos y psicológicos, entre otros. En el área socioafectiva se encuentra la estabilidad emocional, interacción positiva con la familia, dar y recibir afecto, la autoestima, ser respetado y reconocido. Y sus efectos al no ser cubiertos serían conductas y comportamientos asociales, retraimiento, introversión. En el área de relaciones se encuentran las interacciones con los padres, los hermanos, amigos, docentes, vecinos, compañeros, entre otros. Y bueno, sus efectos al no ser cubiertos serían las dificultades en las relaciones y en los procesos de socialización y sentimientos de exclusión. En el área socioafectiva se encuentra la escolarización, la prevención del ausentismo y el fracaso escolar, la estimulación, atención a la diversidad, inclusión y no discriminación. Efectos al no ser cubiertos se encuentra el fracaso escolar, la inadaptación, la hiperactividad, los déficits de atención, dificultades en la proyección social, pobre desarrollo intelectual, entre otros. En el área lúdico-afectiva se encuentra la necesidad de que las niñas, niños y adolescentes juegan y tengan los medios para hacerlo con otras personas. Y bueno, sus efectos al no ser cubiertos serían las diferencias en el desarrollo relacional, físico, afectivo, psicomotor, entre otros. Y en el área axiológica se encuentra la adquisición de normas y hábitos, respetar y ser respetado, ser solidarios y comportamientos éticos en todos los planos. Y bueno, al carecer de ello, uno de los efectos sería la ausencia de valores positivos, la inadaptación, la irrespetuosidad, el trato de dirección y referentes que apoyen la formación integral. Y bueno, se mencionan dos dimensiones de estos factores protectores. La primera es la dimensión personal. En cuanto a esta dimensión, las personas que tienen confianza en sus habilidades para sobrellevar cualquier situación son mucho más propensas a lograr sus objetivos. Para llegar a la meta final de la resolución de los conflictos es necesario el autoconocimiento o tener conciencia de sí mismo, que equivale a valorarse de forma adecuada, saber autoafirmarse, tener autoconfianza y reconocer las emociones básicas y saber darles el nombre adecuado. En cuanto a la dimensión social, se encuentran las personas con relaciones positivas y estas son más atentas, más amables, serviciales y colaborativas. Y bueno, se necesita de la habilidad de trabajar bien con los demás, de acompañar, de crear un ambiente fuerte, colaborativo y efectivo, lo que permite a las niñas, niños y adolescentes establecer relaciones satisfactorias con otras personas en igualdad. Y finalmente, bueno, nos dice que la educación en valores es uno de los factores más importantes a desarrollar y fortalecer y que debe ser considerado como un proceso continuo y permanente. Gracias, maestra Gris. Ahora voy a dar continuidad. Yo no sé si le puedo regresar un poquito, maestra. Gracias.
En la tercera parte de este documento hace referencia hacia la prevención, detección y actuación en los casos de abuso sexual infantil. En la que sigue, por favor. Aquí es importante mencionar que el documento nos establece muy claro que cada entidad federativa va a realizar acciones específicas para tanto la prevención, detección y la actuación en los casos de abuso sexual infantil, considerando las responsabilidades fundamentales que se enlistan en un momento más. Aquí nos mencionaba que como escuelas siempre se ha buscado, y como es uno de los objetivos, el salvaguardar la integridad de las niñas, niños y adolescentes. Y para ello, en cualquiera de estos casos, sea detección, prevención, detección o actuación, pues la escuela debe de llevar un seguimiento puntual de los casos que se consideren necesarios. Los casos sospechas de abuso sexual detectados fuera de la escuela nos dice que deberán de ser notificadas de manera inmediata, reportando inicialmente al director de la escuela, posteriormente a padres o tutores de los menores, y por último se realiza la canalización correspondiente con las autoridades competentes. También nos dice que dentro de las escuelas de educación básica hay algunas, en caso de que lleguen a contar con instancias multidisciplinarias, que estas instancias viene dentro de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, específicamente en el artículo 57, para conocer un poquito más acerca de qué son y qué se requiere para que las escuelas cuenten con ellas. Bueno, si se cuenta con estas instancias multidisciplinarias en la escuela, ella será la encargada de dar aviso simultáneo e inmediato al mecanismo interno y a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Y en las escuelas en las que no se cuente con estas instancias, los encargados de las escuelas, que es el personal de dirección, deberán de ser los responsables de llevar a cabo la notificación. Aquí hay algunas recomendaciones que nos hacen, en el que nos dice que es necesario establecer o bien ubicar a las autoridades competentes en cada entidad federativa para aquellos que requieran alguna canalización y atención oportuna. Todos los mecanismos deberán de contar con evidencia documental, sean fotos, bitácoras, con lo que se cuente para poder mostrar las evidencias o el seguimiento que se vaya dando con las diferentes instancias. Aquí es importante señalar que cualquier caso de violencia detectado referido en contra de niños, niñas, niños y adolescentes debe de ser notificado de forma inmediata, y también nos hace mención dentro del documento que si se llega a guardar silencio sobre algún caso de abuso sexual infantil, esto implicaría corresponsabilidad por omisión. Esto específicamente está en el apartado de las responsabilidades de madres, padres y tutores. Entonces, sí es un punto muy, muy importante en el que debemos de conocer y de estar bien al tanto para no hacer caso omiso. ¿Le puede dar a la siguiente, maestra, porfa? En este documento se establecen las responsabilidades mínimas de la comunidad educativa. En este momento nosotros vamos a hacer referencia únicamente a las responsabilidades mínimas de los docentes. En la presentación que se mandó inicialmente, ahí viene todo el contenido completo de los cuatro actores, pero en este momento solamente sería de docentes. Nos dice aquí que en cada centro escolar nosotros debemos de contar con la participación de esos actores y debemos de tener, de mantenerlos informados acerca de todo de las responsabilidades que cada uno de ellos tiene. Los primeros son las madres, padres y tutores. En segundo, los docentes. También los directores, subdirectores, administrativos y personal de supervisión. El personal administrativo y o personas que no son docentes, pero que forman parte del plantel educativo. Y en este momento ya les voy a compartir un poco sobre las responsabilidades que que como docentes tenemos frente a situaciones para la prevención de abuso sexual infantil. Primero es conocer y aplicar los documentos normativos y de organización escolar que son emitidos
a través de la Secretaría de Educación Pública, a través de las autoridades educativas locales y los que son de carácter interno del plantel. También debemos de contar con formación en derechos humanos para trabajar con el plan y los programas de estudio desde un enfoque de derechos y para favorecer los aprendizajes de nuestros alumnos. Hay que conocer la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Debemos de estar atentos, alertas, de observar cualquier cambio de conducta del alumnado dentro del aula y fuera del aula. Informar a la autoridad inmediata cualquier hallazgo y o indicador que nosotros lleguemos a observar. Más adelante vamos a tener de forma más específica cuáles pudieran ser estos indicadores. También el aplicar durante la jornada escolar las acciones que se señalan dentro de este documento y reportar a su autoridad inmediata cualquier situación de riesgo para niñas, niños y adolescentes que se observe en las instalaciones del plantel. Como mencionaba hace un momentito la maestra Gris, nosotros decidimos tomar en cuenta y agregar dentro de la presentación tal cual vienen las tablas para que no se omita información porque es mucho en cuestión a protocolos. Entonces aquí nos manejan 3 tareas para el docente. La primera es observación activa y detección de factores de riesgos. La segunda, información y comunicación y procedimiento. Cada una, así como esta tabla, hay para los diferentes, por ejemplo, para madres, para los supervisores, hay para cada uno de ellos. Dentro de la primera tarea, que es sobre observación activa, pues yo como docente debo de observar la dinámica de interacción que hay entre mis alumnos dentro y fuera del aula. Estoy alerta cuando solicitan ir al baño, estar alerta de cuánto tiempo tardaron, que ya regresaron. El evitar realizar actividades que pongan en riesgo la seguridad de los alumnos, el mantener la visibilidad tanto en ventanas, así como la iluminación dentro de nuestro salón de clase, el identificar también los lugares que pudieran poner en riesgo al alumnado. Y dentro de las tareas de información y comunicación, pues hay que tener, como decía en un momento con la presentación anterior, el poder tener esta ética y el saber cómo me debo de comportar como docente, el cuidar la forma de expresarme siempre con respeto y con un vocabulario que sea favorable para cualquier integrante de la comunidad escolar, en especial con los alumnos, el escuchar con respeto y atención a los alumnos cada situación que manifiestan, el trabajar con alumnos temas relacionados con la protección y el autocuidado de acuerdo a los programas que se establezcan en cada entidad o lo que se trabaja dentro del centro escolar. También el enseñar a mis alumnos a identificar algunas conductas que les sean incómodas a que ellos las expresen. También leer y firmar de enterado los documentos y las normas, las acciones y los procedimientos de actuación en caso de abuso sexual infantil y el informar a la autoridad sobre los hechos relevantes que ocurran dentro del aula, todo esto por escrito. Y ya en la tarea que requiere ya el seguir un procedimiento, debemos de llevar a cabo una bitácora en la que se registren los hechos más relevantes del aula, como tomar en cuenta los cambios de conducta de algunos alumnos o las necesidades que alguno de ellos manifieste. Poner en función un buzón en el aula en el que los alumnos tengan esa confianza de poder expresar sus ideas, sus emociones o cualquier situación que les agrade o que les llegue a lastimar. También, si hay alguna situación probable de abuso sexual infantil, se debe de informar inmediatamente a la autoridad inmediata. Todo esto se hace por escrito. Y en caso de que no se tenga actuación por parte de la autoridad inmediata, lo reporto a alguna de las instancias correspondientes. Si hay alguna conducta irregular en algún compañero, sea docente o no docente, yo tendré que informarlo de forma inmediata también al director del plantel por escrito. Y ahorita les quería comentar algunas de las instancias que nos hace mención el documento para
a las que podemos nosotros recurrir es la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, o en su caso la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, los ministerios públicos, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias, el DIF o comisiones, las defensorías o procuradurías estatales de derechos humanos. Estas son las instancias que nos hacen mención a las que se puede recurrir. ¿Le puede dar a la siguiente, por favor, maestra? Todo esto fue para prevención de abuso sexual infantil. Ya para el poder nosotros detectar alguna situación de abuso sexual infantil, nos marca este documento unas guías de observación que serán de apoyo para identificar los indicadores de riesgo de abuso sexual infantil. Es muy importante tener en consideración que estas guías no son un diagnóstico tal cual. Sin embargo, estas pueden utilizarse como una herramienta de apoyo y orientación para la tarea de las y los integrantes de la comunidad escolar en materia de detección de riesgos de abuso sexual infantil. Pero no es un diagnóstico tal cual esta guía de observación, nada más para que se quede bien claro este punto. Dentro de los indicadores de factores de riesgo, estos sugieren probables casos de abuso sexual infantil, constituyen elementos para informar a la autoridad directiva del plantel y poder iniciar la identificación de algún caso. También la identificación de algún indicador contenido en las guías no significa que las niñas, niños y adolescentes estén sufriendo abuso. De lo contrario, se recomienda valorar y dar seguimiento a las señales que se presentan o se detectan en algún alumno. Esto lo hace mención porque si, por ejemplo, dentro de la guía observamos un indicador, no quiere decir que porque yo observé ese indicador ya quiere decir que el niño o la niña o el adolescente esté sufriendo abuso sexual. Tenemos que ir más a fondo y poder tener una evidencia que pueda constatar lo contrario. Es importante de primera instancia notificar de inmediato al director y que quede redactado en un acta de hechos que será elaborada por el personal de la dirección y en colaboración con quien haya referido el caso ante la percepción de los indicadores de riesgo que se marcan en esta guía de observación. Aquí para la acta de hechos nos sugiere al menos los siguientes puntos, pero también nos hace referencia que en cada uno de los estados, cada entidad federativa, pues va a delimitar los elementos que requieran para realizar esta acta de hechos. El documento aquí nos hace mención de que se deben de evitar interrogar o entrevistar a las niñas, niños y adolescentes. Se debe de escuchar y si se ha acercado a exponer su situación. También se debe de asignar una clave de identificación, no manejar los datos o el nombre tal cual de los alumnos. Se debe de tomar en cuenta los datos de la escuela, el nombre, la clave del centro de trabajo, el nivel, turno, ubicación, teléfono o correo electrónico en caso de que se cuente con ellos y el nombre del director. Debe de llevar la fecha también, el nombre de la o las personas involucradas y de quién se pone en conocimiento del caso en caso de que aplique, el procedimiento o atención que se proporcionará, la familia o tutor de las niñas, niños y adolescentes que asistió ante el llamado al haber identificado algún indicador de riesgo y algunas otras situaciones relevantes. Aquí nos hace mención que pudiera ser la descripción con las palabras exactas que fueron utilizadas por los niños cuando refirieron al acto violento o del adulto que denunció, narrar la conducta de los niñas, niños y adolescentes en caso de que se perciba y describir el aspecto general de las niñas, niños y adolescentes. También se deberá registrar los resultados y acuerdos generados a partir de la intervención preventiva y de atención. Todo ello con nombre y firma del director, de la madre, padre o tutor del alumno y del docente. Nombre y firma de ellos tres. Aquí, esta es como viene presentada dentro del documento la guía de observación.
la cual nos va a facilitar la identificación de riesgo en niñas, niños y adolescentes que puedan presentar alguna situación de abuso sexual infantil. Aquí nos enmarca indicadores de riesgo y también los indicadores específicos de riesgo. Dentro de los de riesgo nos dice si nosotros observamos que tienen temor a ir al baño, temor o nerviosismo ante la presencia de un adulto en concreto, que vendría siendo el agresor, cambios notorios en los hábitos alimentarios por exceso o disminución de ellos, crisis de llanto sin explicación, sensibilidad extrema, dificultades en la integración al grupo de iguales, negarse a ir o permanecer dentro de la escuela, incontinencia urinaria, incontinencia fecal, tendencia a aislarse, fugas del hogar, manifestaciones autoagresivas de distinto tipo, como cortarse, golpearse, el estar en situaciones de riesgo físico constantemente, malestares físicos constantes, deserción escolar, cambios en la vestimenta o en su aspecto, dificultades para concentrarse en las tareas escolares, desinterés de las actividades vinculadas al aprendizaje y a la escuela, evasión de la participación en juegos o actividades grupales, negativa repentina a participar en actividades físicas, descenso brusco del rendimiento escolar, cambios bruscos en su estado de ánimo y tendencia a quejarse mucho, a ser exigente o aislado. Estos son indicadores de riesgo de abuso sexual infantil. Y los que mencionaré a continuación son más específicos sobre esta situación, que son molestias evidentes o verbalizadas en genitales, dificultades para caminar o sentarse, uso de información inusual para la edad sobre temas sexuales, sensibilidad extrema al contacto o acercamiento físico, ataques de ira, mostrarse triste, miedo a quedarse a solas con una persona en particular, conocimiento de temas sexuales y o conducta inapropiada para un niño o niña de su edad, escribe, dibuja, juega o sueña con imágenes atemorizantes o sexuales, habla de su nuevo amigo o amigo mayor, de repente tiene dinero, juguetes u otros regalos sin motivo alguno, y el forzar a otras personas a realizar juegos sexuales. Un indicador, lo que les comentaba hace un momento, por sí solo no es evidencia de que niñas, niños y adolescentes estén siendo sujetos de abuso sexual infantil. Sin embargo, aquí es donde se hace la recomendación de valorar y de dar seguimiento a estos indicadores que se hayan detectado y el notificarlo a la dirección de la escuela. Aquí vienen ya para entrar ya en lo que es la actuación en los casos de abuso sexual infantil, nos vienen algunas pautas. Unas son en detección en flagrancia y las otras son en cuestión a aspectos físicos o de conducta que vayamos observando. En detección en flagrancia, pues es informar primeramente a la dirección de la escuela, después notificar a las instancias legales, después a las instancias con atribuciones de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. Como cuarto, informar al padre, madre o tutor. En quinto, retirar de atención frente al grupo o que el menor tenga contacto con la persona que pudiera ser el presunto responsable. Después, vincular a la familia con las instancias que tienen atribuciones para la protección y ayuda inmediata de víctimas de delitos. Después continuaríamos elaborando el acta de hechos. Después informamos a la Contraloría Interna de la Dependencia. En esta se deberá anexar el acta de hechos y documentales con los que se cuente para su inmediata intervención. Después de la Contraloría, informaríamos a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Dependencia, igual con el acta de hechos y los documentales que se requieran. Y luego informamos a la Supervisión de Zona, tomando en cuenta acta de hechos y la información que tengamos de documentales. Y por último, integraríamos un expediente y el registro del caso. Estos son en detección en flagrancia. Y en el otro, que es en detección por observación de indicadores físicos o de conducta, lo primero que se debe de hacer también es informar a la dirección de la escuela, después atender a los niños, niñas o adolescentes, escuchar lo que nos quieran decir sobre la situación. En tercero, informar a la madre, padre o tutor.
En cuarto, retirar al presunto responsable que no tenga contacto con el menor. Después, vincular a la familia con las instancias de atribuciones para la protección y ayuda inmediata a víctimas de delito. Elaboraríamos después el acta de hechos para con esta informar a las instancias con atribuciones para el acceso a la justicia, anexando igual acta de hechos y documentales que tengamos. Aquí nos dice que serían las fiscalías especializadas en violencia sexual a niñas, niños y adolescentes o a la procuración de justicia en su caso. Entonces, si se van dando cuenta, sí van cambiando el protocolo que debemos de seguir dependiendo de la situación. Después, ya informaríamos a la Contraloría de la Dependencia, igual con acta y con todos los documentales que tengamos. Después a Unidad de Asuntos Jurídicos de la Dependencia, luego a la Supervisión de Zona, integraríamos el expediente y el registro del caso. Y aquí ya va un poquito más allá que la situación anterior. Aquí ya tendríamos nosotros que colaborar con la instancia correspondiente en la elaboración de un diagnóstico de la situación de vulneración de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, el supervisar las actividades que realiza el menor y también implementar las medidas recomendadas por el plantel que garanticen la integridad psicosexual y emocional, así como la confidencialidad ante la población estudiantil en general. Ejecutar las medidas de protección y dar el seguimiento del caso hasta el cierre de él. En la siguiente, maestra, por favor. En esta nos da con este esquema, nos enmarca muy claro los pasos guías que nosotros debemos de seguir para poder atender a situaciones de abuso sexual infantil. Aquí, como pueden ver, es la observación y detección de abuso sexual infantil. Lo que está marcado con rojo es lo que se debe de hacer de forma inmediata. Aquí, pues, son los casos referidos, los casos identificados se informan a la dirección. Para trabajar en colaboración, se debe llevar a cabo un registro para informar a la Procuraduría de Protección, a la familia, a las instancias multidisciplinarias, que dependiendo de la situación, pues sería quien también informe a la familia. Todo esto, la Procuraduría de Protección, pues va a hacer esta colaboración con dirección, con la familia, o sea, es algo en lo que tienen que estar todos los involucrados para poder dar atención a los menores. Ni el docente ni el personal de la escuela debe de revisar de ninguna manera a ningún alumno. Si se sospecha indicadores o quejas de tipo físico, la escuela deberá notificar de forma inmediata, citar al padre, madre o tutor del menor y seguir las indicaciones de actuación que refiere este documento de orientaciones. En la siguiente, aquí ya en lo que es abuso sexual infantil, estas son las recomendaciones generales que nos hacen, en las cuales hacen referencia a Castro Santander en el año 2016. Estos nos enmarcan en esta tabla lo que es recomendable que realicemos y lo que se debe de evitar. No lo voy a decir todo tal cual, pero sí voy a hacer referencia un poco a alguno de ellos. Dice que debemos evitar hacer preguntas o entrevistas así directamente. Al contrario, debemos de esperar que si el alumno va a compartirnos algo, el poderlo escuchar. El que no posterguemos esa situación. Si él quiere externar algo, que nosotros lo escuchemos, que no posterguemos para poder tener de forma inmediata la información. El estar disponibles a escucharlos. Tampoco debemos de pedir que muestre partes de su cuerpo o cuando nos esté contando mantener una actitud de alarma ante el relato que está dando. El estar insistiendo, el que el niño relate o responda preguntas que no quiere contestar. Cuestionar lo que el niño ya está relatando, o sea, cuando está platicando, el estar cuestionando tanto. Eso también es algo que debemos evitar. El realizar juicios de valor sobre los padres o sobre el mismo o sobre el agresor. El criticar o actuar prejuiciosamente. Son cosas que debemos de evitar en caso de que tengamos situaciones de abuso sexual infantil.
Y en la otra, maestra, por favor, vienen también algunas otras. El no plantear preguntas cerradas, el inducir o sugerir respuestas, el empezar nosotros a verbalizar algunas hipótesis sobre la situación, el manifestar enojo o culparlos por lo que sucede, el que esté repitiendo lo que le ocurrió ante otras personas de forma reiterada, el realizar acciones que lo involucren sin explicarle de qué se trata la situación, prejuzgar o avanzar sobre cuestiones de la vida privada de los padres que no tienen relación alguna con los hechos que pueden estar afectando al alumno. Esas son algunas de las situaciones que debemos evitar ante una situación de abuso sexual infantil en niñas, niños y adolescentes. Ahorita a continuación mi compañera Melissa les va a compartir. Buenas tardes, compañeros. Estaba platicando con mis compañeras. Miren, la verdad el tema es de lo que es el maltrato escolar y el acoso. Los indicadores son muy similares, así que nosotros les hacemos la invitación, maestros, de... ¿Qué viene ahí? Mándeme. El nombre del promotor de la red, que en este caso seríamos cada uno de nosotros. Bueno, y la verdad, pues sí, está muy extenso el tema. Así que los invitamos de manera muy cordial a revisar intendentes, trabajadores, maestra, si puede, todo el trabajador educativo de educación. Maestra, gracias. En cada una de nuestras instituciones, en cada uno de nuestros niveles, tenemos la responsabilidad de ubicar a cada uno de los líderes que nos van a servir. Maestra, tiene el micrófono abierto. Que conozcamos, donde trabajamos, etcétera. Después de ubicarlos... Maestra María. Maestra, ¿no puede apagar su micrófono? A ver, déjeme checar. Creo que ya lo apagaron. Ya. Gracias, maestra Nancy. Sí, como les comentaba, como es un tema muy extenso... Porque los profes somos muy específicos y a ver, nos decidimos inmediatamente para dónde vamos. Entonces, lo que les quiero decir... pues sí, lo pueden revisar, maestros, para que chequen el contenido, porque sí, vamos a tardar demasiado. Y la maestra Patti creo que es la que nos va a compartir sobre el contenido. Ok, gracias, maestra Melissa. Miren, van a ir avanzando las diapositivas y pueden observar que se ven las mismas gráficas. Nosotros optamos por, le vamos avanzando por incluir... Permítame. Es que se cruzan la información. Aquí en una junta te hablo ahorita que acabe. Se cruzan la información. Sí, es que a lo mejor contestan llamada en el cel y no se dan cuenta que tienen el micrófono prendido. No, la situación es de que les apago el micrófono y lo vuelven a encender. Sí, es que probablemente como va hablando en el cel, usted se lo apaga y se le apaga a ella también, entonces lo vuelve a prender y no se da cuenta que no colgó el Zoom. Entonces va a ser un problema. Pero bueno, vamos a avanzar. Lo que les comentábamos ahorita, compañeros, si pueden ver, van avanzando las diapositivas y son las mismas gráficas en cuanto a lo que tienen que observar los docentes, en lo que tenemos que registrar, y ese es el protocolo a seguir. Entonces sí es importante ver las gráficas, pero son las mismas. Luego aparecen los derechos de los niños y no queremos leerlos dado, bueno, creo que no que no los queramos leer, sino que... Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, sí se escucha, maestra. Disculpe, bueno, es que aquí se me cayó el dispositivo. Vaya, creo que como lo vimos ayer, igual y no tiene caso volver a repetir la misma información. Así es que nos vamos a ir a los anexos. En el anexo 1 vienen componentes del modelo de prevención que debe de hacer la escuela y por lo tanto el docente debe saberlo en los diferentes niveles, ya sea el nivel primario y el nivel secundario que nos mencionaban hace rato las compañeras. Entonces, a nivel primario, ¿cuáles son las estrategias que debemos de hacer con sus líneas de acción responsables? Y estos mecanismos, con toda esa información, perdón, el mecanismo sería
aterrizarlo en nuestra ruta de mejora, menciona este documento, pero por ahí ya ven que está tachadito y pues dice el nuevo documento de mejora continua, que es el programa escolar de mejora continua. Y pues se trata en consejos técnicos, se vincula con el Programa Nacional de Convivencia Escolar y pues las coordinaciones de los servicios profesional docente, entre otras instancias. Y en el nivel de prevención secundario es prácticamente lo mismo, pero ya es un poco más, como los problemas son diferentes, pues se hace otras estrategias se deben de planear, pero como ven, todo se aterriza en programa escolar de mejora continua, consejos técnicos escolares, los consejos de participación social hacen su función también, deben de estar involucradas en estas acciones, en esta planeación, y se lleva seguimiento y se lleva evaluación. Entonces, avanzamos, maestra, por favor. Maestra Marlene. Ahí va. Ahí voy, es que estoy teniendo problemas con la presentación. Ok, no te preocupes, a lo mejor porque avanzamos mucho. Bueno, voy a tomar aquí la cuestión de líneas de acción en lo que se va. Si se fijan, las campañas de difusión, los programas, las acciones que hacemos del Programa Nacional de Convivencia Escolar, todas esas son acciones que van enfocadas al protocolo y su seguimiento. Aquí ya no veo la presentación, pero ahí va. Lo que sí vamos a mencionar ahorita, y creo que con esto vamos a concluir, es cuáles son los anexos, que son, me parece que son 2, y el glosario, que algunos de los conceptos también ya se hablaron. Entonces le damos, maestra Marlene, creo que 6.3, no, es la 6.2. La que sigue. El anexo 2 es el directorio de instituciones, que hace ratito mencionó la maestra Pau, que son las instituciones encargadas a las que nosotros vamos a recurrir. Y pues está la Procuraduría. A esa tabla le quitamos la cuestión de direcciones, porque pues son solamente de la Ciudad de México. Bueno, había otro anexo, pero vamos a pasar al glosario. El glosario me parece importante, dado que a veces tenemos que identificar muy bien lo que nos preguntan en el reactivo con la definición específica que venga en el documento. Entonces, lo que es abuso sexual infantil lo explicó hace ratito la compañera, lo leyó incluso, y pues diría lo mismo. Vamos a saltar acoso escolar, abuso sexual infantil, y vamos a una persona que expresa su opinión de manera firme, las siglas que ya conocemos, invisibilidad, es un principio constitucional en materia de derechos humanos, indica que todos los humanos, perdón, se me tapa aquí algo es que no veo lo último. Indica que todos los derechos humanos son infragmentables, perdón. Infragmentables, maestra, es la palabra que dice, infragmentables, sea cual sea fuera su naturaleza, cada uno de ellos conforme a su totalidad, de tal forma que se debe garantizar en esa integralidad. Cual fuera su naturaleza, cada uno de ellos conforman una totalidad, de tal forma que se debe garantizar esta integralidad por él, y ya no alcanzo a ver, perdón. Entonces, pero bueno, supongo que ustedes sí lo pueden ver completo, yo la verdad no, y si no está en el documento. Por el estado. ¿Podemos pasar a la siguiente, maestra Marlene? Ok, interdependencia es un principio constitucional en materia de derechos humanos. Consiste en que todos los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, de tal forma que el respeto, garantía o bien la transgresión de alguno de ellos necesariamente impacta en otros derechos. Por esta interdependencia de unos derechos tiene efectos sobre otros. Está la definición de flagrancia. En el derecho procesal penal mexicano se distinguen 3 supuestos en los que se procede a la detención de flagrante de delito: la flagrancia, la cuasiflagrancia y la persuasión de flagrancia. Normatividad, conjunto de normas o reglas como a la compilación de disposiciones jurídicas elaboradas para uso interno en alguna institución gubernamental.
Maltrato escolar lo vimos hace rato. Pro persona, atiende a la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia cuando se trata de reconocer los derechos humanos protegidos y a la par la norma más restringida cuando se trate de establecer restricciones pertinentes en el ejercicio de los derechos o de suspensión extraordinaria. El protocolo es una serie de mecanismos y procedimientos que estandarizan ciertos comportamientos para que estos sean aplicados en un contexto determinado o ámbito. La progresividad, progresividad, principio constitucional en materia de derechos humanos. Establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico una mayor o mejor protección de garantía de los derechos humanos. Universalidad es el principio constitucional en materia de derechos humanos, deviene del reconocimiento de la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana, sin distinción, nacionalidad, edad, credo, sexo, preferencias o cualquiera por las que los derechos humanos se considera prerrogativa que le corresponde a toda, y no puedo ver la última, el último renglón. A toda persona por el simple hecho de serlo. Gracias, maestra Marlene. Y creo que es la última, ¿verdad? Sí. Con esto concluimos. Este documento, compañeros, se repite mucho la información, así como el tema, como decía hace ratito la maestra Marlene, o sea, el tema es tan extenso, sin embargo, lo van mencionando en todos los apartados. Lo que explicó la maestra Paola básicamente es lo mismo para los diferentes tipos de daño, ¿verdad? Digamos, o de incidente, tanto como para abuso sexual, como para maltrato infantil, como acoso escolar. Las gráficas, esa gráfica que vimos que tiene es el mecanismo a seguir, que tiene las flechitas, ese es básico, viene en la estrategia de inclusión, de educación inclusiva, viene en otros documentos, por ejemplo, en los estatales, este es el nacional y pues cada estado tiene también sus protocolos, los incluyen por lo menos en todos los materiales que yo he visto sobre el tema. Entonces creo que eso sería clave estudiarlo y saberlo hacia dónde va dirigida cada una de las acciones. Y pues bueno, creo que se concluye el tema, al menos que las compañeras quieran agregar algo que se me pase. Pues muchas gracias, compañeras. Como dice, miren, ellos atendieron el abuso sexual, pero como dice la compañera, las otras dos situaciones va encaminado a la misma manera en la que el docente debería de actuar. Y como como habían dicho anteriormente en otras sesiones que hemos tenido, recordemos que a nosotros va a ser a través del examen, yo creo que de casos. Entonces hay que identificar nosotros cómo tendríamos nosotros que orientar a ese docente para que actúe de manera asertiva, ¿verdad? A una situación. Y recordar que hay acciones de prevención y hay acciones donde ya se cometió la situación, ¿verdad? Y ahí hay que diferenciar, o al momento de nosotros leer la pregunta, identificar hacia dónde va esta pregunta. Si me están preguntando de cómo yo puedo orientar a una escuela quizás para prevenir el acoso sexual, bueno, tendría que contestar de una manera. Y si ya está sucediendo dentro de esta institución, ¿qué tendría yo como asesor técnico tener en cuenta para yo poder acompañar, orientar a mis compañeros de manera de actuar conforme a lo establecido? Decía la compañera, efectivamente, estas son orientaciones generales. Cada estado tiene sus protocolos de actuación conforme a cada una de las cuestiones que nos acaban de mencionar. Sí, pues no sé si tengan, hoy nos agotamos el tiempo, sí, pero yo creo que fue de provecho, ¿verdad? Porque pues ya ustedes pudieron identificar que existen ahí algunas situaciones que deberíamos nosotros de atender y que, bueno, que está ahí muy puntual. Ahí nos podemos identificar claramente, miren, a quién rápido deben de ir el director, digo, el docente rápido al director. ¿Y cuántas veces el docente hace cosas incorrectas? No sé, va y revisa al niño, va y lo cuestiona, va y le hace preguntas, fíjense, y ahí la compañera nos dice, eso no se hace, no se pregunta, no se le está insistiendo, no se duda, se deja que él hable, se hace la bitácora, un instrumento súper importante de recomendación para los docentes, que tenga su bitácora, que esté firmado, se le informa al director, fíjense hasta dónde la supervisión, hasta dónde entró. Vean ustedes
cuál fue el camino que siguió. Y en ese, ¿qué se podría decir? Ese organizador que nos presentaran, que estaba muy padre, ahí decía, en las dos partes, el primero que caía como docente es ir con el director. Ya el director hace los siguientes pasos, ¿verdad? Y en compañía del docente, bueno, el acta de hechos, cuestiones de ese tipo. Muy interesante el documento y pues bueno, a seguir analizándolo porque sabemos que pues en una hora un documento de esa naturaleza pues es imposible que lo podamos nosotros memorizar o retener muchísima información de este tipo. No sé si tengan alguna participación, 1 o 2 participaciones para cerrar la sesión del día de hoy. Pueden abrir sus micrófonos, quien quiera participar. Maestra, bueno, yo quisiera agregar algo. Nosotras no nos preparamos con la cuestión del cuestionario. Lo vamos a realizar y luego se los pasamos posteriormente. Ah, muy bien, maestra. Y ahorita nos decía el maestro Víctor, bueno, mandó un mensajito que ahorita terminando la sesión les va a compartir el formulario lo del acoso. Entonces las maestras ya se lo envían después. Sí, maestra, muchísimas gracias. ¿Sí? ¿No, compañeros? ¿Damos por terminada la sesión? ¿O alguna duda quizás o alguna situación que ustedes quieran considerar? Maestra Nancy, nada más para comentarles, el documento que compartimos de la presentación es el documento que está más completo, en donde pusimos lo de todo, lo de acoso sexual infantil, lo de el abuso sexual infantil y lo de, ahí me falta uno, el otro, o sea, de todo se puso dentro de la presentación para que, aunque ahorita no se vio específicamente de cada uno, tengan la certeza de que en el documento viene todo tal cual. Sí, maestra, muy bien. Muchísimas gracias. Y como decía, iba a ser repetitivo porque el actuar es el mismo en todos los casos. ¿Sí? Se remite al director, se hace tal cosa, es el mismo el actuar. Muchísimas gracias, entonces, compañeros. Y pues, Una sugerencia, si me permiten, maestra Nancy, habla ya aquí de Coahuila, que los formularios se dejen abiertos, o sea, que no se les ponga fecha, porque a lo mejor vamos a seguir leyendo, ¿verdad?, con mayor profundidad los temas, y pues para tener oportunidad de contestar posteriormente, ya que se acerque más la fecha, el formulario. A lo mejor ahorita lo contestamos y luego después lo queremos volver a contestar, y si está cerrada la fecha, pues no vamos a poder hacerlo. Mejor que se deje abierta, es mi sugerencia. Gracias. Muy bien, maestra Jackie, sí, la consideramos, maestra, y la tomamos en cuenta. Entonces dejamos abierto el formulario para, pues bueno, a lo mejor dice la maestra, cuando ya se acerque la fecha, bueno, continuamos. El día de mañana vamos a analizar nosotros, la maestra Marcy Prado, levantó su mano, maestra Marcy Prado. Hola, buenas noches a todos. Maestra, también sugiero que se haga una carpeta donde se vayan añadiendo los formularios, así como lo comentaba la compañera anterior, para que los vayamos contestando o, bueno, realizando dependiendo de nuestros tiempos. Ok. Vamos pegándolo a un documento y ya cuando estén todos, a lo mejor se los vamos mandando y ustedes los van por ahí, de ahí rescatando. Hacemos esa parte para que sea más fácil incluso su identificación. Nada más, pues hay que mandarlos al grupo, ¿verdad? Por si alguien ya quiere comenzar a contestar o identificar así como que tiene. Una opción sería en un Excel, porque podemos poner el tema y luego el Forms, ¿verdad? Ahí en un ladito para identificar. Y así cada quien nada más le da el link al que vaya a realizar. Okay. Vamos viendo. Para poder identificar cuál es cuál. Si no, de todas maneras ya podemos, buscamos esa manera, maestra Jackie, para que sea más fácil la organización sea más fácil y sea más fácil el acceso a cada uno de los formularios. Muy bien, dice, después del tiempo establecido, mandar las respuestas correctas. Acuérdense que va a ser un formulario autocalificable. Entonces, ahí de manera inmediata le tiene que salir las respuestas que usted tuvo mal y pues ahí mismo va a estudiar usted, ¿verdad? Ya va a identificar. Ok, pues muchísimas gracias, compañeros, a todos y nos vemos en la sesión del día de mañana. Vamos a ver ahí, tenemos algunas situaciones conforme a los documentos que se van a analizar. Pero estamos buscando la manera en que la información que se vaya a compartir mañana, que ya es anterior, o sea, es una información que ya pasó,
nos pueda servir a nosotros para nuestro próximo examen. ¿Saben qué pasa? Que la bibliografía no sale. Por ahí el compañero Daniel nos estaba diciendo que era muy probable que saliera en abril. Entonces, imagínense, ¿sí? Pero estamos buscando la manera en la que la información compartida pueda estar empatada a lo actual, a lo que necesitamos, o identificar cuáles fueron los cambios para nosotros también estar empapados en estos cambios. ¿Sí, compañeros? Entonces, pues nos vemos el día de mañana. Si ustedes gustan, pues ya saben que a la misma hora y vamos a utilizar el mismo ID de la reunión. Que tengan todos una bonita noche. Igualmente, bonita noche. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Buenas Muchas noches. gracias, maestra. Estén muy bien. Gracias a todas. Gracias. Buenas Buenas noches. noches. Que descansen. Hasta mañana. Bye. Hasta mañana.